Bienvenido al canal del Profe Nixon. En esta videoclase hablaremos del movimiento periódico, del movimiento oscilatorio o vibratorio y en especial hablaremos del movimiento armónico simple en un resorte y en un péndulo simple. Analizaremos las características del movimiento, sus energías y su periodo. Manos a la obra, comencemos. Movimiento periódico. Un movimiento es periódico cuando se repite a intervalos iguales de tiempo, es decir, todas las magnitudes del movimiento, como son la posición, la velocidad y la aceleración, toman el mismo valor cada cierto tiempo. Movimiento oscilatorio o vibratorio. Es el movimiento de un cuerpo de un lado a otro en una trayectoria fija, regresando a cada posición y velocidad después de un intervalo de tiempo definido. Observemos la imagen. Movimiento armónico simple. Es el movimiento periódico en ausencia de rozamiento, producido por una fuerza restauradora que es directamente proporcional al desplazamiento y aplicado en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Esa fuerza restauradora, por la ley de Hooke, se escribe F igual a menos K por X, donde F es la fuerza restauradora, K es la constante del resorte y X es el desplazamiento. El signo menos significa que la fuerza es aplicada en dirección opuesta al desplazamiento. Tenemos ejemplos del movimiento armónico simple, como son el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, los latidos del corazón, el movimiento del péndulo de un reloj, las cuerdas de una guitarra, entre otros. El cuerpo que describe este movimiento armónico simple se conoce como un oscilador armónico. En el resorte, al aplicar una fuerza externa en la dirección del eje X, desplazamos el cuerpo de la posición de equilibrio O a la posición extrema A positiva. Al cesar la fuerza externa, el resorte comienza a comprimirse, ya que ejerce una fuerza restauradora opuesta al desplazamiento. Esta fuerza tiende siempre a llevar al cuerpo a la posición de equilibrio y produce en él una aceleración en la misma dirección. Una vez sobrepasa la posición de equilibrio, la fuerza cambia de sentido, aunque el cuerpo continúa desplazándose hacia la izquierda. El cuerpo se detiene momentáneamente en la posición extrema A negativa, regresa a la posición de equilibrio y de nuevo vuelve a la posición extrema A positiva, y así sucesivamente se repite el movimiento. La fuerza restauradora o recuperadora del resorte que produce el movimiento armónico simple es una fuerza elástica central dirigida hacia el punto de equilibrio y es cero cuando el cuerpo se encuentra en ese punto de equilibrio y máxima en los puntos extremos
A positivo y A negativo. Movimiento armónico simple en el sistema masa-resorte. Característica del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es periódico porque se repite a intervalos iguales de tiempo. El centro de oscilación o punto medio de la distancia que separa las dos posiciones extremas alcanzada por la partícula móvil. El periodo T es el tiempo empleado en realizar una oscilación completa o un ciclo. Se mide en segundos. La frecuencia F es el número de oscilaciones realizadas en un segundo. Su unidad es el hertz o el hercio, siendo un hertz igual a 1 sobre segundo. La frecuencia es inversamente proporcional al periodo, o sea, T es igual a 1 dividido por F. La elongación X es la posición del objeto en cualquier punto con respecto a la posición de equilibrio. La amplitud A mayúscula, valor máximo de la elongación, o sea, la distancia entre la posición de equilibrio O y el punto A. Una oscilación o vibración completa es el movimiento realizado durante un periodo, es decir, el movimiento de ida y vuelta respecto a la posición de equilibrio. Ahora observemos cómo sería el movimiento armónico simple en un resorte teniendo en cuenta la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces miremos la gráfica de la posición de la partícula con respecto al tiempo. La gráfica de la velocidad con respecto al tiempo sería y la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo. Para cualquier oscilador armónico simple se cumple lo siguiente. La posición, la velocidad y la aceleración varían periódicamente en el tiempo, pero no están en fase. La aceleración es proporcional a la elongación, pero de sentido opuesto. Energía en el movimiento armónico simple. Observemos la imagen. En el movimiento armónico simple,
en ausencia de fricción, la energía mecánica se conserva, es decir, permanece constante, y es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. En los extremos A positivo y A negativo, la energía cinética es cero, debido a que su velocidad es cero, y la energía potencial elástica es máxima. Por lo tanto, la energía mecánica es toda potencial. Recuerden que la energía potencial elástica es igual a un medio de la constante elástica del resorte por la amplitud al cuadrado. En la posición de equilibrio O, la energía cinética del cuerpo es máxima, porque en ese punto tiene su mayor velocidad, y la energía potencial elástica es cero, debido a que la fuerza recuperadora del resorte es cero en ese punto. Por tal razón, toda la energía potencial se transformó en energía cinética. Recuerden que la energía cinética es igual a un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. El periodo de oscilación en un sistema masa-resorte depende de la masa del cuerpo y de la constante elástica del resorte. Observen la imagen. Esto nos dice que el periodo de oscilación T es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa del cuerpo. Es decir, si la masa se cuadruplica, o sea, se multiplica por 4, el periodo se duplica, o sea, se multiplica por 2. Si la masa se multiplica por 9, el periodo se multiplica por 3 o se triplica. Si la masa se reduce a una cuarta parte, el periodo también se reduce a la mitad. También nos dice la fórmula que el periodo de oscilación es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la constante elástica del resorte. Es decir, si la constante elástica del resorte se reduce a una cuarta parte, el periodo se duplica. O si la constante elástica se multiplica por 4, el periodo se reduce a la mitad. El periodo de oscilación no depende de la amplitud del movimiento. Movimiento armónico simple en un péndulo simple. Una esfera se suelta en el punto A. Describe la trayectoria del movimiento suponiendo que no hay fricción. Observemos la imagen. Si no hay fricción,
la esfera alcanza el punto C, pasa por B y alcanza el punto A, oscilando indefinidamente con respecto al punto B. Si suspendemos una pequeña partícula material de masa m de un hilo de longitud L, inextensible y de masa despreciable, y la separamos de un pequeño ángulo de su posición vertical de reposo, la partícula se comporta como un oscilador armónico simple. La trayectoria del péndulo es un arco de circunferencia, pero puede suponerse recta para valores muy pequeños del ángulo. La energía en el movimiento de un péndulo simple. En el movimiento armónico simple de un péndulo, en ausencia de fricción, la energía mecánica se conserva. En los extremos A positivo y A negativo de la trayectoria del péndulo, la energía cinética de la esfera es igual a cero, debido a que la velocidad del objeto es cero y la energía potencial gravitacional es máxima. Por tanto, la energía mecánica es toda potencial. En la posición de equilibrio O, la energía cinética es máxima debido a que la velocidad del cuerpo es máxima y la energía potencial gravitacional es igual a cero debido a que la altura con respecto al nivel de referencia es cero. Por tal razón, toda la energía potencial se transformó en energía cinética. En resumen, en la posición de equilibrio, la energía mecánica del cuerpo es toda cinética, mientras que en los extremos es toda energía potencial. Observemos que la energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por la altura, o la energía potencial gravitacional es igual al peso por la altura, y la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por el cuadrado de la velocidad del cuerpo. El periodo de oscilación de un péndulo simple depende de la longitud del hilo que sostiene la masa y de la gravedad del planeta donde se realiza la experiencia. El periodo de oscilación de un péndulo simple con una amplitud menor de 10 grados es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del hilo que sostiene el cuerpo. Es decir, si la longitud del hilo se multiplica por 4, el periodo se multiplica por 2. O sea, si la longitud del hilo se cuadruplica, el periodo se duplica. Si la longitud del hilo se multiplica por 9, el periodo se multiplica por 3. O
si la longitud del hilo se reduce a una cuarta parte, el periodo se reduce a la mitad. También sabemos que el periodo de oscilación de un péndulo simple es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. Es decir, si la experiencia se realiza en un planeta que la gravedad se cuadruplica, el periodo se reduce a la mitad. Y si se realiza en otro planeta que la gravedad se reduzca a una cuarta parte, el periodo se duplica. El periodo de oscilación de un péndulo simple no depende de la masa del cuerpo ni de la amplitud angular. Bueno, joven, espero que este video te haya servido para fortalecer tus habilidades en el estudio de la física. Hoy, ¿qué estás esperando para suscribirte a mi canal? El canal del profe Nixon, y así se hace el primero en recibir notificación cada vez que yo suba un video. Chao, chao, muchos éxitos. Nos vemos en el próximo video.